Esta semana continuamos trabajando en el campo de la economía y las finanzas, pero esta vez nos enfocamos en el análisis de las características formales y funcionales de las cartas comerciales. Vamos a prestar especial atención a su estructura, al nivel de formalidad que requieren y a las estrategias discursivas que las organizan. A partir de las lecturas de esta semana vamos a trabajar en reconocer los rasgos que definen este género y a comprender cómo se vincula con el comercio internacional, aplicando estos aspectos al momento de tomar decisiones de traducción. Veamos de qué se trata la traducción de cartas comerciales. Vamos a decir que es uno de los pilares del comercio exterior porque implica trasladar no solo el contenido, sino también la función del mensaje, el tono comunicativo y las expresiones convencionales que tiene este género. Es por esto que es fundamental manejar fórmulas fijas, grados de formalidad y equivalentes funcionales. Por ejemplo, aunque la carta original tenga errores o no respete el formato estándar, la traducción de esta carta deberá ser impecable porque cada comunicación va a representar la imagen de la empresa. Es por esto que el traductor actúa como un mediador que garantiza claridad, corrección y también profesionalismo. Sabemos que el comercio exterior funciona con documentos estandarizados que contienen información sensible para esa operación comercial. Por ejemplo, la descripción de mercancías, embalaje, transporte, precios, condiciones de pago. Es por esto que exige una precisión terminológica y el conocimiento también del proceso involucrado. El circuito va a comenzar con una consulta o una solicitud de cotización y va a continuar con la oferta del vendedor, el pedido del comprador y finalmente la confirmación del acuerdo. Luego se va a producir la entrega, se va a emitir una factura y luego el pago. Entonces, conocer este flujo va a ayudar al traductor a comprender el propósito y el tono que tenga cada texto. Veamos ahora los 5 terms y por qué son tan importantes en el comercio internacional. Vamos a decir que son reglas internacionales que se usan para dejar muy claro quién se hace cargo de qué aspecto en una compra-venta internacional. Básicamente explican 3 cosas clave: quién paga los costos, quién asume los riesgos y en qué momento ese riesgo va a pasar del vendedor al comprador. Son fundamentales porque básicamente evitan confusiones. Cada una de estas reglas va a definir exactamente hasta dónde llega la responsabilidad del vendedor y desde dónde comienza la del comprador. Esto resulta fundamental, sobre todo cuando la mercadería viaja miles de kilómetros y participan distintos transportistas en este traslado. Para entenderlos mejor, se agrupan según 2 preguntas muy simples. La primera, ¿quién contrata y paga el transporte principal? Y la segunda, ¿en qué punto se transfiere el riesgo? Con esto en mente, tenemos 4 grupos principales. El primero, ex-works, es el más básico e implica que el vendedor solo va a poner la mercadería a disposición y el comprador se va a encargar de todo lo demás. En el segundo grupo, el vendedor es el que va a entregar la mercadería al transportista elegido por el comprador y desde ese momento el riesgo ya no es más del vendedor. En el tercer grupo pasa lo contrario. El vendedor va a asumir prácticamente toda la logística hasta el destino final y la entrega de la mercadería. Y por último, en el cuarto grupo, el vendedor va a pagar el transporte principal e incluso el seguro en algunos casos. Pero aquí la transferencia del riesgo ocurre antes de que la carga llegue al destino. Lo importante es que estos términos influyen directamente en los costos y en las responsabilidades legales. Así que como traductores tenemos que interpretarlos con precisión para no generar malos entendidos. Pasemos ahora al género que abordamos esta semana y analicemos la estructura de una carta comercial. Vamos a ver que esta estructura es bastante fija y que conocerla nos va a ayudar muchísimo a traducir de manera coherente esta carta. En general todas van a seguir el mismo orden. Primero aparece un membrete que identifica a la empresa que envía la carta. Después viene la fecha y las referencias, que son las que sirven para organizar y rastrear la correspondencia. Más abajo vamos a encontrar los datos del destinatario y si corresponde el renglón de atención, que es el que aclara a quién va dirigida la carta dentro de la empresa.
El asunto resume el tema principal y va a ser clave para que el lector entienda rápidamente de qué se trata. Vamos a decir que el saludo debe ser consistente con el nivel de formalidad de la carta y lo mismo va a pasar con el cierre. En cuanto al cuerpo del texto, es donde realmente se desarrolla el mensaje, si es una consulta, un reclamo, un pedido, una oferta. Acá es donde tenemos que prestar especial atención a las expresiones idiomáticas típicas de este tipo de correspondencia, porque no conviene traducirlas de manera literal. Finalmente, la carta se va a cerrar con una fórmula de despedida, la firma y, si hace falta, la mención de adjuntos o anexos. Como traductores, es muy importante siempre respetar el layout elegido, ya sea en bloque, semibloque o con sangría, y mantenerlo igual en toda la traducción. La idea es que el texto en español fluya naturalmente, sea coherente con su función y mantenga también el formato profesional que se espera en este ámbito comercial. Pasemos ahora a los errores típicos que podemos encontrar en este género. En las cartas comerciales aparecen muchas expresiones que se repiten de manera constante y que son fórmulas que, si se traducen palabra por palabra, van a sonar raras o directamente incorrectas. Estas fórmulas tienen traducciones ya establecidas y funcionan como señales discursivas en este tipo de textos. Además de estas fórmulas, hay una serie de errores que aparecen con mucha frecuencia. Uno de ellos tiene que ver con las cifras, que suelen ser una fuente típica de errores, ya que un número mal transcripto puede cambiar el importe de una cotización, por ejemplo, o el volumen de un pedido, así que conviene prestar especial atención al traducirlos. Uno de los errores más típicos también es el cambio de preposiciones, ya que puede alterar completamente el sentido de una frase. Otro error habitual son los calcos, esas traducciones que son demasiado literales y que suenan extrañas en español. En las cartas comerciales, donde el tono debe ser claro y profesional, los calcos pueden generar confusión y un estilo artificial. También deberemos tener especial cuidado con el nivel de formalidad. La decisión entre usar usted o tú, por ejemplo, no es menor, ya que puede afectar el tono general de la carta y deberá ser coherente con el propósito y sobre todo con la relación que existe entre las partes que intervienen en la operación comercial. En resumen, esta etapa, la de la detección de los errores, requiere especial atención a las preposiciones, a las cifras, a las expresiones idiomáticas y también a la puntuación y al registro. Una revisión final, como siempre decimos, es clave para entregar un texto natural, preciso y sobre todo alineado con las convenciones del género. Encontramos que dentro del comercio exterior existen distintos tipos de cartas comerciales y que cada una de ellas cumple una función específica. Vamos a ver las de consulta, que son el primer contacto entre el comprador y el vendedor y en donde se solicita información general. Luego las de solicitud de cotización, que son documentos formales que exigen cumplir requisitos estrictos para poder cotizar. Las cotizaciones sabemos que responden con precios, plazos e Incoterms, mientras que las ofertas pueden ser espontáneas y lo que buscan es generar interés comercial. Finalmente tenemos las que se utilizan para el pedido y la confirmación de compra y son las que consolidan el acuerdo alcanzado. Para traducir correctamente, entonces, como traductores, deberemos identificar quién escribe, para quién, cuál es el objetivo y en qué etapa, sobre todo, del proceso comercial se encuentra la operación. Pasemos ahora al trabajo práctico de esta semana, el trabajo práctico número 21, en el que abordamos la traducción directa y la traducción inversa de una carta comercial. Como parte de la teoría aplicada, deberán analizar una fórmula fija presente en la carta en inglés y una en la carta en español. Para cada fórmula, deberán indicar a qué parte de la superestructura pertenece y explicar de manera breve qué función cumple esa fórmula dentro del género de la carta comercial. También deberán comentar en esta consigna qué aspectos del registro o del tono se deberían tener en cuenta a la hora de traducir. Esto es analizar el grado de formalidad, de cortesía, de atenuación y también el equivalente funcional. Luego, en la segunda consigna, deberemos analizar un Incoterm que está presente en las cartas y comentar qué responsabilidades implican para el comprador y para el vendedor.
Finalmente, tenemos un ejercicio de uso forzado de una estrategia de traducción. En cuanto a la parte de traducción, como dijimos, esta semana tenemos una traducción directa al español rioplatense y una inversa al inglés internacional de 2 cartas comerciales. Hasta aquí este video. Por cualquier consulta los espero en el foro de avisos. Saludos.